El Centro Cristiano El León presenta. Quiero hablarles en este día de nuestra ofrenda de adoración. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta el libro de Revelación o Apocalipsis, vemos que la actitud de cualquiera que esté sobre la tierra tiene que ser una actitud de adoración ante el Creador, Dios. Cuando Dios estableció las fiestas anuales, a su pueblo lo instruyó para que rindiese una ofrenda de adoración. Y esa ofrenda de adoración activa salvación. Cuando vemos a el mismo Dios entregando en ofrenda a su Hijo Jesucristo, mire lo que ocasionó. Ocasionó salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino por ofrenda de Dios. Dios ofrendó a su Hijo. ¿Para qué? Para que la ofrenda de su Hijo provocara adoración. Entonces, cuando Él vino a la tierra, lo injuriaron, lo maldijeron, lo terminaron crucificando. Esa acción produjo salvación para nosotros. Y esa salvación que vino a nosotros produjo ¿qué? Adoración. Porque nosotros estamos aquí ¿para qué? Para adorar a Dios. Entonces, tenemos que tomar cuidado o tenemos que tomar conciencia un poco más de lo que Dios quiere en nosotros para que adoremos. Sí. Cuando nosotros no adoramos a Dios, si nosotros no adoramos, entonces lo que sucede en nosotros es que nos falta algo. Algo nos está faltando. Sentimos dentro de nosotros que algo no está bien. Hay algo que sucede también. Dentro de nosotros hay como una tristeza y no entendemos por qué. Pero cuando venimos a la casa del Señor, comenzamos a adorar, comenzamos a estar con el pueblo de Dios, todo cambia. Ya no hay tristeza, ya no hay esa angustia. ¿Y qué es lo que pasa? El Espíritu del Señor que está en nosotros se conecta al Espíritu de Dios. Allí es cuando nuestra alma se vivifica. Y nosotros empezamos ¿qué? A llenarnos de Dios. Bien, vamos a ver esto que es celebración en adoración. Celebración en adoración. Éxodo, capítulo 23, versículo 14. Vamos para allá. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Si alguien no lo tiene aquí, vamos a leérselo. Pero si no, busque el segundo libro de la Biblia, Éxodo 23. Cuando lo alcanza, entonces me dice que ya lo alcanzó. Y nosotros vamos entonces a compartirle la palabra. Gloria al Señor. Bien. Gloria al Señor. Éxodo entonces 23, 14. 3 veces en el año me celebraréis fiestas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque
en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová del Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima. Quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esta es la instrucción que el Señor le da. Y note esto, fue justo antes justo después de un periodo donde Dios comienza a revelarle la ley. Si ustedes retroceden, van a encontrar leyes sobre la restitución, leyes sobre la responsabilidad de amos y dueños. O sea, Dios estaba, ¿qué cosa? Ordenando a su pueblo para que entre en un plano de bendición. Comenzó el Señor a instruirlo al pueblo para llevarlo a ese orden de bendición. Recuerden ustedes que la palabra de Dios nos enseña que Israel estuvo esclava. Israel inclusive, o los judíos inclusive, se les había salido de los labios de ellos el nombre, el verdadero nombre de Yahweh. Porque ellos habían blasfemado y ellos habían hecho que el nombre del Señor sea deshonrado de tal manera que Dios los llevó a una esclavitud por muchos años. Pero nosotros comenzamos a ver aquí, cuando el Señor comienza a establecer los 10 mandamientos, comienza a ordenar a su pueblo, comienza a darle lo que yo diría estatutos perpetuos para siempre, para que su nombre sea puesto en lo más alto y se notara en la tierra la diferencia entre los dioses con D pequeña y el Dios con D mayúscula. Al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros honramos, es el Dios con D mayúscula. Pero los israelíes o los judíos tuvieron en su corazón por muchos años, a dioses con D pequeña. Entonces Dios comienza a ordenar a su pueblo, a encaminarlo hacia ese lugar. Yo muchas veces me he puesto a pensar que antes de que yo recibiese a Jesucristo, suele recordar cualquiera que recibe a Jesucristo las costumbres que nos enseñaron, el paganismo que nos impartieron. Pero ahora cuando venimos al Señor, el Señor comienza a revelarnos. Me recuerda a mí, no sé si usted se acordará, cuando Nehemías restauró todo. Cuando digo todo, son los muros que él restauró. Y cuando Nehemías lleva al pueblo a la plaza bien de temprano, con el sacerdote de turno, comienzan a leer las sagradas o la palabra,
y comienzan ellos a darse cuenta de cuán lejos estaban realmente de lo que Dios les decía. Se habían hasta olvidado. ¿Sabe? Dios, cuando trae esto a nuestras vidas, y a veces lo hablamos una vez al año, porque no lo hablamos siempre, pero lo hablamos una vez al año, y Dios quiere que lo recordemos. Dios quiere que en nosotros esté la instrucción. ¿Para qué? Para que la instrucción de Él dé un fruto de adoración. Las fiestas anuales, si usted nota, si lee, habla de todas ofrendas. Y todas esas ofrendas son para presentársela al mismo Yahweh, a Dios. Y esas ofrendas son ofrendas de gratitud o de adoración. Ahora, yo no sé si usted siente esto, o voy a tratar de explicarlo. Cada vez que aquí alguien trae una primicia, trae una canasta, como habla la Biblia, con todas frutas y también con su sobre, donde allí tiene lo que el Señor exige, la primera cosecha del año. Y cuando nosotros, bueno, para entender, usted va a decir, yo no tengo campo, no voy a levantar cosecha. Bueno, se refiere en realidad a tu trabajo de lo primero del año. Entonces, cuando lo presentamos, yo no sé si usted siente cuando trae esa primicia, es una ofrenda ante Dios. Y usted la deja aquí en el altar. Cuando la deja en el altar, siente algo extraordinario dentro de él. La Biblia dice que nosotros tenemos que alabar a Dios cuando traemos esto con nuestra familia, con nuestros hijos, esposo, esposa. Y si tuviéramos los nietos, también adorar a Dios con esto. ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué? Guardando la palabra de Dios. ¿Quién lo estableció esto? Yahweh. Pero es el periodo de la ley. Es el periodo donde el pueblo, por desobedecer, Dios tiene que crear esto, que es la ley. La ley actualmente usted la va a ver si usted trasvasa alguna situación. Si usted sale a la calle y comienza a pegarle a una mujer, va a venir la ley y lo lleva preso. Si usted entra a una casa a interrumpir, a robar, viene la ley y lo va a llevar preso. La ley fue creada y las ordenanzas de las leyes fueron creadas para los transgresores. Y usted dice, el pueblo de Dios, Dios lo veía como transgresor. Y por eso Él crea la ley para tratar de ayudarles. La ley fue creada para los transgresores. Mire, vaya conmigo, ahí nomás, en Éxodo 20. Cuando usted ve ahí, ¿qué hay? Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y mire, yo sé que hay mucha gente que no lo lee los 10 mandamientos, pero hoy yo tengo ganas de leerlos. Como para recordarle lo que Dios estableció como ley para los transgresores. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya le voy a explicar. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mire lo primero que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se da cuenta, no? Lo primero que Dios hace para corregir a un pueblo que había estado esclavo en Egipto, comienza a decirle: yo no voy a soportar que tú tengas otros dioses que no sea yo.
Si yo me detengo aquí y pregunto en estos tiempos, muchos me dirán, no, yo solo amo a Dios, yo solo adoro a Dios, yo solo busco a Dios. Y si comenzamos a analizar bien nuestra vida personal, si nosotros comenzamos a analizar bien qué es lo que hacemos diariamente, tal vez la palabra de Dios nos comience a revelar que tal vez algunos dioses aún están albergándose en cada uno. Entonces, sigamos leyendo. Recuerde, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos aquí? Levante su mano. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Ese es un hijo de Dios. Dios no comparte tu adoración con nadie. Es solo para Él. A Él, solo a Él adorarás. Solo a Él. Sigue diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está, ¿a dónde? Arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué le parece a usted? Dios poniendo ¿qué? Orden. Cuando el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, según Génesis, dice que había desorden. Pero cuando el Espíritu comenzó a moverse, ¿qué puso? Orden. Las aguas, ¿sabe lo que representan? Al mundo. Las olas, el mundo representa. Entonces el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz del mundo, sobre el mundo entero, intentando poner orden. El Espíritu del Señor en Génesis puso orden. Y lo vemos después de crear la tierra, como Él comenzó a poner orden. Ahora, ¿quién es el que desordena? Desordena aquel que no quiere rendir su corazón y su voluntad delante del Señor. Por eso va a discutir. Satanás, Luzbel, discutió en los cielos y rebelión se levantó para intentar tomar el trono de Dios. Pero entonces el Señor lo expulsó. Entonces Luzbel vino a la tierra y desordenó la tierra. El Espíritu del Señor, Él volvió a ordenar la tierra. Pero entonces Él fue al huerto del Edén a generar desorden. Y allí cayó Adán y allí cayó Eva. Y así fue avanzando el desorden en el mundo entero. Por eso repito la frase esta: las olas, el mar, representan al mundo, a lo que el mundo, las personas que hay en el mundo. Pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo, tratando de ¿qué? De poner orden en las vidas. Ahora sigue diciendo en esto de los 10 mandamientos: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quien guarda el mandamiento de Dios, ¿qué hará el Señor con él? Misericordia. ¿A cuánto le gusta que Dios haga misericordia? Yo soy uno. Yo necesito la misericordia de Dios. 20 del libro de Éxodo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tiene que haber un día de santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas las obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y qué, y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué hizo el Señor? Le estableció los parámetros para un pueblo desobediente, para un pueblo esclavo, para un pueblo que tenía que comenzar a caminar con un tutor. ¿Sabe lo que es un tutor, no? ¿Vieron las plantas cuando apenas la ponen? Que le ponen se llama tutor, pero para que usted entienda, es un taco o una madera grande que va clavada y se le amarra al árbol que está creciendo. Entonces no va ni para allá ni para acá, tiene un solo lugar, ir hacia arriba. El tutor es Dios, que no nos deja ir para un lado o para el otro, sino que el único camino que nos queda es hacia arriba, que es lo que Él pretende con nosotros. Que nosotros miremos hacia arriba, que nosotros entremos en la adoración hacia Él. Estos 10 mandamientos, Jesús no vino Él a eliminarlos ni a abolirlos. Lo que la palabra de Dios describe, si quiere venir conmigo en San Juan 23, 16, San Juan 23, 46, no sé de dónde saqué 16, 23, San Juan 23, 46. Vamos a ver aquí, en este libro del Nuevo Testamento, qué es lo que Jesús habla en esta cuestión, o notamos, o leemos, y según leemos, podemos comprender. Bueno, yo dije San Juan y por lo que veo no era San Juan. Yo anoté San Juan, pero tranquilo, vamos a buscar aquí. Gloria a Dios. Ahora sí, por lo que entiendo es el libro de San Lucas. Vaya a San Lucas, si no me equivoco. A ver. ¿Lo encontró? Jesús vino a cumplir la ley, vino a cumplir su enviamiento para que nosotros fuéramos libres, para que hubiera un rompimiento sobre nosotros. Entonces, mire, después de haber sido él, ¿qué cosa? Después de haber sido golpeado, después de haber sido injuriado, después de haber sido sobre su persona una situación de deshonra total, Él expresa estas palabras. ¿Se acuerdan que el Padre lo envió a Jesús para qué? Para que provocara ¿qué cosa? Adoración. Yo hoy le estoy adorando. Lo que Él hizo provocó adoración.
Tiene que estar atento porque lo estoy llevando a un plano de revelación en la adoración. Entonces, el libro de San Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Expiró. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Encomiendo en tus manos mi espíritu. ¿Sabe? Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, nos conectamos con el Padre. Cuando le adoramos, ¿qué? En espíritu y en verdad. O sea, si venimos a la casa del Señor, a la presencia de Dios, y buscamos con un corazón sincero la presencia de Dios, el espíritu que está dentro de nosotros se conecta al Padre. Cuando estamos en la voluntad de Dios, el espíritu se conecta al Padre. Ahora, mire esto para que pueda entender. Jesús estaba siendo crucificado, ¿por qué? Por los pecados de nosotros, por homosexualismo. Me había puesto mucho a analizar esto. Se había él bañado, si se puede decir así, enlodado con el pecado. Nunca había él agarrado un cigarrillo para que su pulmón fuera impregnado por la nicotina. Sin embargo, ¿qué? Murió como un fumador, murió como un hombre alcohólico, murió como un homosexual, murió como una prostituta, murió él como un drogadicto, murió él cargando todo eso como un ladrón, murió él como un engañador, como si hubiera engañado, hubiera adulterado, como si hubiera sido, él murió cargando todas esas cosas. Pero entonces las últimas palabras de él fueron: Padre, encomiendo en tus manos, ¿qué cosa? Mi espíritu. Cuando el espíritu, oiga, cuando el espíritu se desconecta en nosotros, nosotros comenzamos a ser ministrado, nuestro espíritu comienza a ser ministrado, y a veces por cosas horribles, horribles. Yo no sé si a usted le pasa que a veces ve personas que están turbadas y usted se pone a hablar con esa persona y le empieza a manifestar: es que tengo problemas con esto, no llego a cubrir esto, tengo problemas con mis hijos. O sea, tiene tantos problemas. Y usted tiene paz. El espíritu que está en usted es un espíritu de paz. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es el espíritu que está en nosotros, es un espíritu de adoración, es un espíritu de paz, es un espíritu de hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos aquí a Jesús pidiéndole, oiga, pidiéndole al Padre: guarda ¿qué? El espíritu. Porque él sabía muy bien a dónde iba. ¿Sabe a dónde iba? Al infierno. Algunos dicen que no existe el infierno. Bueno, ¿cuántos años hoy en día se vive? 70, 80 años. Después de esto, quien dice que no existe el infierno, por ahí descubre que sí, pero ya va a ser tarde para poder decir: ahora creo. Pero entonces a mí me tomará 80, 90 años creer en esto y llegar a la vida eterna, y a lo mejor me digan: no existe el infierno. Bueno, no hay problema. ¿Qué problema va a haber? Porque al fin de cabo no pasa nada. Pero si existe, entonces yo no creí. No, yo creí, y por creer
en lo que Jesús hizo por mí, me libera a mí de esa condenación. Tiene que saber usted que hay mucha gente que lee mucha fábula, mucha historia rara. Pero si el mal existe, existe el bien. Y tiene que haber un equilibrio por Dios. Jesús, que dijo: te encomiendo mi espíritu, porque mi cuerpo, oiga, mi cuerpo está enlodado mal. Y entonces fue a parar ¿a dónde? Al infierno. Acuérdese que lo que le dije, que la ofrenda de Dios, la primicia que fue Jesucristo, produjo, ¿qué cosa? Adoración. Adoración. Nosotros tenemos que saber que lo que el Padre hizo no lo hizo al azar. Nuestra acción, nuestra manera de celebrar, nuestra manera de tomar en cuenta lo que debemos hacer en la casa del Señor, producirá en nosotros adoración. ¿Qué es lo que tiene que morir? Porque Jesús murió. Bueno, tendrán que morir cosas en nosotros para que produzca adoración. Habrá algunos espíritus que tal vez están albergándose en la vida de cualquier persona que dice: no, yo no tengo. Bueno, pero si usted no celebra como Dios dice, como la palabra dice, entonces significa que hay algunos espíritus que son más fuertes que el Dios con D mayúscula. ¿Entiende? O espero que entienda. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuánto cree que Dios es bueno? Mateo, o libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 23, que las Sagradas Escrituras lo expresa de esta manera. Cuando a Jesús le dijeron, o cuando la gente dice que Jesús vino a abolir la ley, lo que no está entendiendo que Jesús vino a cumplir con una orden del Padre. Vino a cumplir con un enviamiento del Padre. Hay personas que malinterpretan las Escrituras, pero si hoy se quedan a escuchar todo el mensaje y soportan escucharme, porque hay gente que no soporta escucharme, entonces al final se dará cuenta lo que hoy les voy a compartir y van a entender que muchos han sido engañados en estos días, que la ofrenda no hay que traerla a la iglesia, porque hay que traer ofrendas. ¿Por qué hay que traer a la iglesia diezmo? ¿Por qué hay que traer a la iglesia primicias? La gente habla de esas cosas, dice esas cosas, escucha, le gusta escuchar esas cosas. Por eso he estado muy detalladamente trayéndole que el pueblo de judío se había desordenado y Dios creó la ley para ordenarlo. Había tomado costumbres paganas y Dios lo volvió a encaminar al pueblo de Dios. Entonces ahora nosotros estamos viendo que Jesús encomendó su espíritu para que se guardara el espíritu. Nosotros también tenemos que decirle: guarda el espíritu que está en mí, Señor, que no lo contamine nadie. Guarda, Señor, de aquellos que vienen con espíritus a querer entrar dentro de nosotros y a mentorearnos. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que dice la palabra. Mateo, libro de San Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Aquí está hablando de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer, ¿qué cosa? Aquellos. Aquí Jesús trae una revelación extraordinaria. He estado diciéndole a todos ustedes que Jesús habla y dice que había que practicar estas cosas sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que era? Traer los diezmos. Pero he aquí, en estos días, hablando con el Espíritu del Señor,
pude comprender lo que Jesús decía. Jesús hablaba y le dijo de la ley que estaba en ese momento moviéndose en medio de ellos. Pero Jesús habló algo que fue antes de la ley. Jesús comenzó a revelarles a ellos antes de que la ley fuera. Qué extraordinario. Wow, esto es extraordinario. Lea conmigo en el mismo pasaje. Cuando él dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa es? La justicia. Antes de que la ley estuviese, la justicia había que practicar. O sea, había que actuar justamente, ser justo. Antes de la ley, la misericordia. Antes de la ley, había que practicar ¿qué cosa? La misericordia. Pero también justamente antes, ¿qué era? La fe. Wow, tremendo. Entonces, esto era necesario sin dejar de hacer ¿qué cosa? Aquello. ¿Qué cosa era aquello? ¿Por qué Jesús dijo no deben dejar de hacer aquello? Porque el pueblo estaba tras de dioses paganos. Y los dioses paganos comienzan a poner cosas dentro de nosotros y esas cosas nos sacan de la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Atendían bien el asunto de ¿qué? Del diezmar. Pero habían dejado el asunto más importante que Jesús lo refleja. Pero entonces Jesús dijo, es necesario hacer todo lo que yo le digo sin dejar de hacer ¿qué cosa? Aquello. Algunos dicen eso fue en el tiempo de la ley. Entonces cuando Jesús murió, la ley quedó abolida. Entonces el mundo en estos días tiene que saber, porque dicen algunos, que no hay ley. Yo creo que no hay ley, porque todo el mundo hace lo que se le da la gana, de verdad. Yo así lo creo. Las leyes están, pero todo el mundo hace lo que se le da la gana. Pero en cuanto a este asunto de la Biblia, la palabra de Dios, este asunto es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque el Señor Jesús deja un precedente. No vine yo a decirles a ustedes que dejen de hacer lo que tienen que hacer. Pero sí les vine a decir, y esto es importante, que no sean hipócritas y que practiquen ¿qué cosa? Ser justo, misericordia y practicar ¿qué cosa? La fe. Si usted pone la palabra justo y comienza a decir ¿justo en qué? Y comienza a anotar, va a encontrar muchas cosas. Misericordia y va a encontrar muchas cosas. Por ahí si me pongo a nombrar no voy a terminar más. Y la fe, vas a encontrar muchas cosas. Jesús dijo, a todas esas cosas practícalas, pero sin dejar de hacer ¿qué? Aquellas. Hay personas que dicen que Éxodo 23 del 14 al 19 ya no va más, porque eso era bajo la ley. Oiga, yo creo que algunos quieren que eso sea así, pero voy a decirle esto. Si el que rompe el orden, le establecieron la ley, es para que ¿qué? Para encaminarlo, porque para otra cosa no es la ley, es para encaminarlo. Pero entonces dice, Jesús vino y rompió la ley para que yo sea libre. ¿Libre para qué? ¿Para qué? ¿Para no hacer lo que Dios dice? Yo soy libre
Y eso de los diezmos y de las ofrendas, de las primicias, no es más. Si Dios te hizo libre a ti y te consideras libre, entonces veamos los que eran libres y sin necesidad de ley practicaban la justicia, la misericordia y la fe. ¿Le parece? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que ir al origen. Vamos a decir, tachemos los 20 mandamientos. Yo no sé, yo ni loco voy a tachar los 20 mandamientos. Porque imagínense, si yo comenzara a predicar, imagínense si yo comenzara a predicar y comienzo a decir, no hay que hacer lo que dice los 10 mandamientos, hay que hacer lo que se nos dé la gana. No, por decir algo, a ver, no honre a tu padre y a tu madre. Mata, porque ya está libre de la ley. Hurta, está libre de la ley. Comete adulterio, estás libre de la ley. ¿Qué mundo tendríamos, no? Por eso la ley fue hecha para los transgresores. Pero ¿qué con nosotros? Yo no sé si a usted le cuesta cuando el gobierno le dice, usted tiene que hacer esto para ir en las rutas. Cinturón, luces, seguro, tener al día su carnet de conductor, tener al día todos los requisitos. Para mí, que yo siempre estoy viajando, vino a ser un alivio para mí. ¿Sabe las veces que nosotros estuvimos a punto de morir con mi esposa? Y me recuerdo también con otros hermanos. Pero muchas veces veníamos viajando con mi esposa y sin luces, vehículos sin luces a la madrugada, pasando uno a otro, a punto de colisionar con nosotros. Cuando el gobierno en Argentina comenzó a establecer órdenes muy pesadas, entonces comencé yo a ver poco a poco que eso empezó a cambiar. Y ahora uno viaja por la ruta de Córdoba tranquilo. Alguien publicó en estos días un ticket de una multa en Nueva York por venir testeando en el vehículo. $850 por venir testeando. Y 3 puntos se le quita al carnet. La ley está hecha ¿para quién? Para los transgresores. Pero aquel que sabe muy bien que no debe hacer tales cosas, no las va a hacer. Si se le permite hacer tales cosas en los lugares indicados, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer. Pero eso es ¿para quién? Para los que son transgresores. Ahora, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, Jesucristo nos quita el peso de la condena que teníamos. ¿Por ser qué? Transgresor. Nos quita el peso. Y eso produce ante el Padre adoración. Por eso venimos aquí. Y cuando estamos adorando, nuestra sola presencia de estar aquí es una actitud de adoración. ¿Él qué hizo con nosotros? Nos quitó la ley de la culpabilidad. Pero no nos dijo, ahora vayan y sigan haciendo lo mismo. No, en ninguna ocasión. Más bien Él nos invita a practicar la misericordia, el amor, la fe, nos invita a practicar eso. Usted tiene que comprender que fuimos liberados de la culpabilidad de la ley y Él pagó por nosotros. Entonces ahora, ¿qué debo hacer yo ante cualquier persona que me dice la ley que te liberó a ti no tiene necesidad de guardar nada? Bueno, ok, voy a quitar la ley, como tú dices, voy a quitar la ley. Tiene que haber algo más profundo para mí, porque la ley, para mí,
no es impedimento. Entonces, ¿bajo cuál es el mentor que yo debo tomar? Porque tiene que haber una guía, ¿verdad? Los judíos en este momento guardan los 10 mandamientos a rajatabla, la ley. Nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón el hacer la voluntad del Padre. ¿Quién hacía la voluntad del Padre? Aquí le viene, anote, los que están en las redes, anoten, tengan bien presente lo que le voy a compartir ahora. Vamos a regresar al principio de todas las cosas. Si pudiéramos resetear nuestra vida, reiniciar nuestra vida, deberíamos regresar al origen, sin ley. Estamos sin ley, me dirán algunos. Bueno, regresemos para atrás. Génesis. Vamos a Génesis. No voy a empezar a leer desde el capítulo 1, pero déjeme avanzar en esto. Génesis capítulo 4, verso 3 y verso 8. O al 8. Mire lo que dice aquí, el primer libro de la Biblia. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una, ¿qué cosa? Lea conmigo, ofrenda. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para adorar a Yahweh. ¿Había ley ahí? Dígame, ¿existía la ley? ¿No existía la ley? No había ley. ¿A dónde empieza a funcionar la ley? En el libro de Éxodo capítulo 20. ¿Qué hace? ¿Trae qué? Ofrenda. Si alguien se aventura a decir lo que está diciendo de que la ley y que ya no estamos bajo la ley, entonces deberíamos regresar a lo que Jesús dice. Practicar esto sin dejar de hacer aquello, dijo Jesús. Pero deje usted la ley como dice, pero entonces debería regresar a lo que Dios indica. ¿Y qué es lo que está indicando Dios? Que Caín y que Abel aquí tienen un suceso. Vamos a leerlo de nuevo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? A Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo es esto? ¿Hay diferencias en el tema de las ofrendas? ¿Aquí hay algo raro con las ofrendas? Sí. Hay personas que pueden traer delante de Dios su vida y hacerle aparentar a cualquiera que están entregados en ofrenda a Dios. Ofrenda, su vida en ofrenda. Pero en realidad están persiguiendo algo personal. ¿Acaso no hemos visto aquí personas que perseguían cosas personales? Y parecía que su vida se había entregado en ofrenda a Dios y que servía en adoración a Dios. Pero el tiempo comenzó a andar y nos damos cuenta que la persona solo estaba buscando algo que personal. Caín era uno de ellos, que intentaba convencer a Dios que su ofrenda era importante, que lo que él hacía era importante. Intentó hacerle creer a Dios. Imagínense. ¿Sabe cuánta gente está aquí que intenta a nosotros confundirnos, hacernos creer que lo que ellos hacen es correcto? Y entonces se presenta como ¿qué? Como una ofrenda. Caín se presentó de esa manera ante Dios. Pero he aquí que hubo algo que marcó la diferencia, y fue Abel. Abel es la excelencia de la adoración. ¿Se acuerdan que Jesús estaba bautizándose? Y en los cielos dice que se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. ¿Se acuerdan? ¿Lo leyeron? Ahora sucedió exactamente lo mismo con Abel. Dios habló de Abel
y de su primicia, de su ofrenda, de su primicia. Y le habló, y la palabra de registra y dice que a Dios le agradó su primicia, su ofrenda. Cuando hacemos lo correcto, viene la alabanza de parte de Dios para nuestras vidas. Sin que la busquemos, viene la alabanza. Dios te va a exaltar. Dios te va a poner en lo más alto. Dios va a hacer que el resto del mundo hable de ti, sin que tú quieras que el resto del mundo hable. La gente te va a ver, la gente va a decir: este es un hombre de Dios, este es un hombre fiable, este hombre no es un ladrón, este hombre es un hombre justo, este hombre le gusta pagar los impuestos, este hombre no le gusta defraudar a la gente, este hombre hace las cosas correctamente. O sea, Dios hablará de ti. Dios habló de Abel. ¿A quién? A su hermano Caín. Aquí dentro de la iglesia tenemos las personas que muchas veces vienen con el espíritu de Caín. Y Dios comienza a hablar de los Abel que hay dentro de la iglesia. Toda iglesia tiene el espíritu de Caín, o albergan las personas el espíritu de Caín. Pero también está en su crecimiento el espíritu de Abel. Y Dios habla de los Abel. Dios habla del espíritu correcto. Ve que vuelvo a hablar del espíritu, ¿no? ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo: guarda mi espíritu. De ese espíritu, del espíritu que practica lo correcto, del espíritu que busca adorar a Dios, de ese espíritu. Mire, cuando Dios comienza a hablar de usted aquí en el mundo, el espíritu de Caín se va a levantar en contra de usted para destruirlo. Si usted dice: voy a traer mi primicia, tenga cuidado, no se lo revele a nadie, porque el espíritu de Caín se va a levantar en contra de usted. Voy a traer mi ofrenda, tenga cuidado, no se lo diga a nadie, hágalo en secreto. Voy a traer mi diezmo, hágalo en secreto. La palabra de Dios dice que el que hace las cosas en secreto, el Padre lo recompensará en público. ¿Oyó, no? No hacemos esto por ley. Óigalo mucho. Estoy basándome en Génesis capítulo 4. No hacemos esto por ley. Más bien hacemos esto porque Jesús dijo que debíamos practicar esto. O sea, es volver al origen, es volver al principio. Pero ¿qué pasó con Caín? Mire lo que Dios dice en el capítulo 4 de Génesis 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay gente que la va a ver dentro de la iglesia que cae el semblante, que se pone violento. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y note esto: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, a su terreno. Hay gente que te lleva a su terreno espiritual, donde te van a hablar, donde te van a convencer. Y aconteció que estando ellos en el campo de Caín, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hay gente que al saber lo que estás haciendo y que Dios se agrada de ti, se va a levantar en tu contra, te puede matar con palabras, te puede sembrar en tu oído espiritual. Eso no es de Dios. La ley
Eso no estamos bajo ley. Comienza ¿qué? A llevarte, a sacarte fuera del orden de Dios. Pero Dios, por medio de Jesucristo, muestra, oiga, muestra lo que nadie puede romper. ¿Qué hace Dios? Génesis, vemos ahí, Éxodo, Dios le pone los mandamientos, pero ¿qué dice la Biblia? ¿A dónde tenemos a Jesús? Lo tenemos, ¿qué? Justo antes de que termine, ¿qué? Ojalá me pueda entender lo que le voy a compartir. Dios le dio por primicia, ¿a quién? A Jesucristo. Le está diciendo al mundo entero, esto hay que practicarlo. Porque la primicia produce ¿qué? Alabanza. ¿Cómo se produce alabanza? Jesús murió, resucitó, nosotros fuimos salvos y por esa salvación produce ¿qué? Alabanza. Tu primicia produce alabanza. Dios te exaltará. La Biblia dice, a Caín le dijo, si tú hicieras esto correctamente, entonces la exaltación vendría sobre ti. Entonces se ensañó. Hay gente que sabe muy bien que tiene a Mamón, espíritus con D pequeña, y no quieren hacer lo que Dios le dice. Entonces te van a intentar matar, van a intentar sacarte de la iglesia, van a intentar llevarte a su propio campo. Caín llevó a su gente, los llevó al campo y allí se levantó y lo mató. ¿Entiende la profundidad de lo que es traer una primicia? La profundidad de traer ofrenda, la profundidad de traer los diezmos a la iglesia. Algo tan profundo que la gente solamente se escucha y dice, no, ya fuimos libres de la ley. Bueno, está bien, fuimos libres de la ley. Pero entonces tenemos que volver a Génesis. Y en Génesis nos enseña que lo que tenemos que hacer es más importante que la ley. No podemos dejar de hacer esto, porque lo nuestro produce adoración. Génesis 14:17. Le hablé de quién, de Abel, ¿verdad? Rápido, me tengo que mover rápido. Génesis 14, versículo 17. Espero que usted encuentre rápido eso. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y ¿qué cosa? Y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham, note esto, no dice Abraham, sino dice Abraham. Aquí hay algo bien importante para explicarlo. Y entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos, ¿qué? De todo. ¿Había ley ahí? No había ley. Porque estamos leyendo Génesis. La ley, ¿dónde se establece? ¿En qué? ¿En Génesis? No, en Éxodo. Entonces, ¿qué significa? Que el diezmo fue antes de la ley. La ley es para los transgresores, para aquellos que dicen que Dios nos liberó de la ley. Esa ley sigue siendo vigente para ti, porque aún no ha comprendido que la ley nos liberó de toda maldición provocada por nuestros antepasados. Pero aquel que es liberado de la ley vuelve al origen,
a ser un adorador. Vuelve al origen, trae ofrenda delante de Dios, trae diezmo delante de Dios, trae primicia delante de Dios. Cuando se presenten delante de Dios aquellos que tienen esta teoría, Dios les explicará esta revelación y les dirá: no escucharon a Jesús, no escucharon lo que Abraham hizo. Entonces tendrán que rendir explicación ante Dios por tal situación, por haber matado a sus hermanos, como Caín lo hizo con Abel. Cuando pregonan esto, están matando a sus hermanos. Así sea un pastor que hable en contra de esto, así sea un apóstol que se confundió y erró en el camino, tendrá que rendir cuenta delante de Dios. Entonces, si lees Abraham, leamos un poquitito más. ¿Y qué hizo? Le entregó los diezmos ¿de qué? De todo. Acá viene una revelación más profunda todavía. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Aquí viene la respuesta de Abraham. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano. Oiga bien, esto es importante para entenderlo. He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Qué le estaba diciendo? Lo que le pertenece a Dios en diezmo es tuyo. Yo no voy a tomar nada, no sea tú que porque eres sacerdote luego digas: Abraham es rico robándole a lo que le pertenece a Dios, o lo que le pertenece al que ministra las cosas de Dios. Cosa profunda, ¿eh? Yo no sé si alguno interpreta lo que acabo de leer, pero le estaba diciendo Abraham, padre de la fe, le estaba diciendo al sacerdote del Señor: yo he jurado delante de Dios que no iba a tocar nada de lo que es tuyo. No voy a tocar nada de lo que es tuyo, porque es tuyo. No sea que tú luego digas que robándote a ti, robándole al Señor, enriquecido. ¿Quién dijo esto? Abraham. Para que lo tenga presente, para que comprenda esto. Abraham. ¿Cómo sigue diciendo? Voy a avanzar. Impresionante. Excepto, oiga bien esto, en Génesis 14:24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Esto es bueno explicarlo. Abraham estaba diciendo esto: yo soy adorador, yo soy un hijo de Dios, yo soy alguien que entiende esto. Yo rindo cuenta, ¿por qué? Por mí. Pero aquel que me acompañó en esta conquista, si ellos quieren adorar a Dios entregando ofrendas, que lo hagan. Abraham estaba identificando a un adorador, pero también estaba identificando los que no son adoradores. Es importante eso. Dentro de la casa del Señor, cuando traes ofrenda, eres un adorador. Produce alabanza. Cuando traes diezmo, eres un adorador. Produce alabanza.
cuando trae primicia, eres un adorador, produce alabanza. Acuérdese esto, que cuando Abraham hizo esto, no había ley, pero la adoración que Dios espera de nosotros no es por ley. La adoración que espera el Señor de nosotros es la que primero se nos quite la ley de todo grado de culpabilidad. Cuando usted viene aquí y usted no perdonaba y se entregó a Jesús, siente y dice: yo quiero perdonar, y comienza a sacar el enojo de su corazón del pasado, el enojo del papá, el enojo de la mamá, el enojo del suegro, de la suegra, el enojo con los hijos, lo saca todo y ¿qué hace? Perdona. Está siendo libre. Y esa acción produce adoración. Cuando llega este tiempo de las primicias y cuando llega el tiempo de traer ofrendas y cuando llega el tiempo de traer los diezmos, recuerde esto, que si usted hace como Abel, Dios hablará de usted. Dios le dará honra a usted. Y la palabra exacta que dice la Biblia, Abraham le fue contado ¿por qué? Por justicia, por justo. ¿Qué significa? Que lo que dijo Jesús, practicar misericordia, estaba hablando de Abraham. Si nosotros miramos a Abel y miramos a Abraham, nosotros podremos caminar y seguir adelante con lo que Dios nos dice. Y cuando vengan aquellos emisarios de Satanás a hablarnos y a decirnos: ¿tú estás bajo la ley o no? Como tú quieras. Entonces no está bajo la ley. No, si tú quieres no. Pero ¿está o no está? Jesús me liberó a mí de la ley del pecado. Pero yo soy en Cristo. Entonces quiere decir que tú no tienes que practicar lo que la ley dice. Tengo que guardar cosas que Jesús dijo que no vino a abolir, sino que vino a cumplir. Pero lo que yo intento hacer, recuerde, lo que yo intento hacer va mucho más allá que la ley. Voy a ser justificado por Jesucristo, pero también voy a tomar lo que Abel hizo, voy a tomar lo que Abraham hizo, porque es la única manera que Dios hable de mí, de mi generación, de mi familia. ¿Sabe que después de lo que Abraham hizo, Dios le comienza a hablar de la gran descendencia? Léalo. Después de una buena actuación, después de hacer algo bien correcto, Dios viene a nosotros y nos comienza a revelar lo que quiere hacer con nosotros. No estamos atados a la ley, no. Hemos sido liberados de la ley, sí. Pero lo que estamos haciendo va más allá que la ley, va mucho más allá. Lo que hacemos produce adoración, produce celebración. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar a Dios. ¿Cuántos quieren después de esto alabar a Dios? La alabanza a Dios, traer nuestras ofrendas, traer nuestras primicias, traer nuestros diezmos, produce alabanza a Dios. Recuerde eso, que nadie a usted lo lleve al campo de Caín para matarlo. No hagas eso. No lleve, te están robando el dinero. Caín lo llevó al campo y lo mató a su hermano. La Biblia lo dice. Dios trajo justicia. Oiga, Dios trajo justicia a Caín. Lo expulsó a la tierra y le dio un decreto: andarás errante. Significa que todos los que practican el espíritu de Caín están errados, dice la palabra. Caminan errante. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Cuántos son adoradores aquí? Levante su mano. Padre, en esta hora gracias te damos por esta tu
tu palabra. En este día, Señor, hemos estado mirando la ofrenda de adoración. Como tú nos enseñaste lo que a ti te agradaba en Génesis, mirando y observando lo que tú hiciste por nosotros, entregando a Jesús como ofrenda, como primicia. Siempre nos mostraste que la ley era para los transgresores, como transgresores que éramos, pero tú enviaste una gran primicia para producir salvación y alabanza. Hoy recibimos esta palabra y declaramos, Señor, que quede por tierra todo lo que se ha levantado por meses y meses y meses, diciendo que la primicia, los diezmos y las ofrendas ya no eran necesarias. Señor, en esta hora vemos que es importante traer delante de ti ofrendas, diezmos, primicias, porque producirán salvación y alabanza. Declare conmigo: Señor, trae salvación a mi casa, trae salvación a mi generación, trae salvación para mis hijos, para mis nietos. Trae salvación, Señor. Trae salvación, Señor, para que nuestra casa, bajo la salvación, produzca alabanza. Que haya una continua alabanza, celebración, alabanza por lo que tú hiciste por nosotros. Señor, queremos hacer pacto contigo, declarando que lo que hasta aquí no estábamos haciendo, vamos a comenzar a hacerlo. Vamos a adorarte, a alabar tu nombre, también con las ofrendas, las primicias y los diezmos. Soy como Abraham, extranjero. Pero gracias, Señor, porque Abraham, aun siendo extranjero, comprendió, recibió la revelación y luego la promesa sobre él. El linaje mesiánico los llevó a la tierra prometida. Yo sé que estoy en tierras extranjeras. No estoy en Jerusalén, no estoy en Israel. Pero como Abraham, mi acción, mi gratitud y lo que Jesús hizo por mí me llevará a la Jerusalén celestial. A la Jerusalén celestial. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.